Cuando ya se acercaban a Betfagé y a Betania, en el monte de los Olivos, camino de Jerusalén, mandó Jesús a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan al pueblo que está enfrente. Al entrar encontrarán un burro amarrado en el que nadie ha montado todavía. Suéltenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle: el Señor lo necesita, pero enseguida lo va a devolver. Y habiendo marchado, encontraron afuera en la calle un burrito amarrado a la puerta de su casa, y lo soltaron. Entonces algunos que estaban ahí parados le dijeron: ¿qué hacen soltando ese burrito? Ellos respondieron lo que Jesús les había dicho, y los otros los dejaron. Le llevaron a Jesús el burrito y le pusieron encima sus capas, y él se montó. Muchos alfombraron el camino con sus capas y otros con ramas cortadas en el campo. Y los que iban delante y detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reinado de nuestro padre David. Hosana en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, meditemos un poquito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a proclamar con nuestras vidas, le vamos a proclamar a Jesús que Él es el Rey de mi vida, que Él es el Rey de mi casa, que Él es el Rey de mi hogar, que Él es el Rey en mi trabajo, que Él es el Señor de mi vida, mi Señor y mi Dios. Hoy vamos a hacer esa actitud bonita de, con corazón de niños, proclamar: bendito el que viene en nombre del Señor a mi vida, a mi ser, a todas mis realidades. Y es importante hoy estamos batiendo palmas. ¿Cuáles son las palmas? No solamente los ramos. Las palmas son en realidad nuestras vidas. Somos nosotros. Nosotros los que le ofrecemos a Dios el corazón. Dios mira es el corazón. Entonces hoy le ofreces tú a Dios esa palma de victoria, como diciéndole a Dios: con tu corazón, más que con la ramita. La ramita expresa lo que hay en el corazón. ¿Está bien? Entonces hoy le vas a decir al Señor: bendito Señor que vienes a mi vida. Bendito Señor que empezamos esta jornada contigo. Entra profundamente, entra a mi vida como mi Rey, como mi Señor y mi Dios. Entra al trono de mi vida, al trono de mi corazón. Entra a reinar en mí. Entra a reinar conmigo. Y por eso, al proclamarlo, ya iniciamos a partir de hoy esta experiencia que es y será la manifestación de un itinerario que vamos a caminar con Cristo. Cristo ha caminado, ha hecho el camino de todo nuestro dolor. Cristo ha caminado nuestra historia de salvación. O sea, Cristo encarna hoy cada etapa dura de tu vida, cruel de tu vida, cada etapa difícil de tu vida, Cristo la encarna. Es decir, hoy vas a ver caminar a Dios a tu lado. Es Dios que camina a tu lado, llora a tu lado, ríe a tu lado, celebra a tu lado, pero es un Dios solidario. Entonces vamos en el camino con un Dios que es mi cercano, mi amigo, que se compromete conmigo precisamente para mostrarme cuánto me ama, que nunca me abandona y que Él, para que yo lo entienda, caminaría esta ruta cuantas veces sea necesario para recordarme cuán grande es su amor por mí. Amadísimos hermanos, imitemos pues a la muchedumbre que aclamaba a Jesús en su entrada a Jerusalén y vayamos cantando y glorificando a Dios
para celebrar sus maravillas. Hosana, 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 Hosana. María es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Él es el Santo, es el Hijo De María es el Dios de Israel, es el Hijo de... Moviendo las palmas, Hosana, Hosana, con alegría. Hosana, Hosana. Hosana, hey, Hosana, 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 Hosana. Hosana, 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 Hosana. Hosana, 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 Hosana. Vamos a él con espigas de mil trigos y con 1000 ramos de olivo, siempre alegre, siempre en paz. Vamos a él con espigas de mil trigos y con 1000 ramos de olivo, siempre alegre, siempre en paz. Hosana, Hosana. Es Hosana en el amor. Él es el Cristo, es el unificador. Es Hosana en las alturas, es Hosana en el amor. Hosana, 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 Hosana. Hosana, 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 Hosana. Es la alegría, la razón de existir. Es la vida de mi vida. Consuelo en mi sufrir. Es la alegría, la razón de mi existir. Es la vida de mi vida, es consuelo en mi sufrir. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su resurrección por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a disponernos con mucha atención a escuchar la palabra de Dios que se nos proclama en este día. Pueden sentarse. Lectura del libro de Isaías.
Mi Señor me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido. Una palabra de aliento cada mañana me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que tiraban de mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como roca, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme, se burlan de mí, hacen muecas, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedas lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cantaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando
por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, que en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús. Se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió. Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo. ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo. ¿Quieren que le suelten al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar. ¿Qué voy a hacer con el que llaman el rey de los judíos? Ellos gritaron. Pilato les dijo. Pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, les soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo.
le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Toma la cruz. ¡Vamos, mi Lord! Vete. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Camina. ¡Muévete, rey de los judíos! ¡Muévete! ¡Ayúdale! ¡Caminen! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Muévete! Y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, rey de los judíos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Vamos, mi Lord! Ayúdale. ¡Muévete! Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Luego lo crucificaron. Y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. ¡Vamos, rey mío! ¡Dame! Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje de la cruz para que lo veamos y creamos.
Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani. que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? algunos de los presentes al oírlo decían. ¡Está llamando a Elías! Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Por favor, todos arrodillarse. ¡Ah! Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande
Hoy, queridos hermanos y hermanas, comenzamos el itinerario de Cristo. No es un teatro, no es una dramatización, no es una dinámica de entretención, es en verdad un acercarnos de una manera humilde a contemplar un poco más de cerca ese acontecimiento que a veces se nos olvida y que tal vez lo perdemos de vista, por el cual no nos damos cuenta de cuánto ha pasado por amor a nosotros aquel que nos ha amado hasta el extremo. ¿Cuán grande es el amor de Dios por mí, que ha estado dispuesto precisamente a vivir todo este itinerario que no se merece en absoluto, no se lo merece? O sea, es un itinerario básicamente de la vida, de desprecio, de rechazo, de odio, de incomprensión, de maltrato, y que de alguna manera está significando obviamente nuestro propio dolor. Cristo quiso vivir la pasión por la pasión de cada ser humano. Cristo quiso encarnar el dolor humano y llevarlo sobre sí. Todo lo que un hombre sufre, todo lo que un ser humano sufre, todo lo que las personas están expuestas, todo Él quiso llevarlo sobre su ser, pero quiso llevar algo mucho más grave, que es tal vez la mayor fuente de dolor del ser humano, la mayor fuente de confusión, de división, de rechazo, de desprecio, que es precisamente el pecado. Y tenemos que ser puntuales y reales con esto, porque en verdad Cristo no vive la pasión como fruto simplemente de circunstancias adversas, de circunstancias difíciles de la vida, porque uno podría pensar, son circunstancias que tiene que pasar todo hombre, la vida no es fácil para nadie, podríamos pensarlo. Pero es que no, la vida no es fácil, no porque Dios la haya vuelto complicada, o porque Dios haya hecho la vida así simplemente con dolores, amarguras o situaciones difíciles y a veces situaciones bondadosas, no, sino porque hay un elemento fundamental que es importante detectar, darnos cuenta, entenderlo y comprenderlo, porque es la fuente de nuestra situación de sufrimiento verdadero, y es el pecado. El pecado humano es un rechazo absoluto, un rechazo total al amor de Dios. Lastimosamente es el primer desprecio, es ese pecado humano, ese no te serviré, que el mal representado en Satanás le expresó a Dios, ese no quiero servirte, es vivir para sí, es la máxima expresión de egoísmo de aquel que quiere vivir su vida a cualquier manera, como él lo quiera. Hoy estamos viendo a Cristo en un escenario de amor absoluto, de amor sin límites, un Cristo que nos ama profundamente. Y esto es importante, entender que Cristo me ha amado, y me ha amado hasta el extremo. Cristo me ama asumiendo todas las consecuencias de ese amor. A mí me llama mucho la atención cómo a veces la gente piensa, la gente dice, ¿no? Dice incluso a boca llena, dice, yo no conozco el amor. Hay personas que dicen, yo nunca me he sentido amada, nunca me he sentido amado, yo nunca he sentido el amor verdadero. Y me parece una expresión un poquito fuera de la realidad, es decir, una visión un poco ciega, porque quien es capaz de expresar eso, quiere decir que lo único que ha buscado en la vida ha sido amor humano. Amor temporal, amor circunstancial, amor de conveniencia o simplemente amor de obligación, pero no el amor verdadero, porque nos hemos buscado, hemos quedado simplemente en el plano de buscar una felicidad que no se encuentra en las limitaciones humanas.
que para poderla encontrar hay que buscar a Dios, únicamente a Dios. Y ese es el drama verdaderamente de Dios. ¿Cuál es? Se quedó amando solo. Se quedó amando Él nomás. El mundo habla de amor, pero no ama al amor. Y no quiere amar al amor verdadero. Ama una fantasía, pero no ama al amor con todas las fuerzas de su alma, con todas las fuerzas de su mente y con todas las fuerzas de su corazón. Y podríamos repetir con Francisco de Asís, el amor no es amado. Lo que es amado es el yo humano, el capricho humano, el egoísmo humano, la fantasía humana, pero el amor verdadero no es amado porque a Cristo no se le da la vida, porque mi vida no se consume, no se gasta, no se dedica totalmente de una manera especial a aquel que me ha amado. Hay una frase paradójica y que la gente a veces la utiliza en sus momentos de decepción amorosa. De esas decepciones amorosas, de fantasías amorosas. Dicen, amamos a quien nos ignora e ignoramos a quien nos ama. Y nada más cierto que eso en el plano real. ¿Quién es que nos ignora? Pues el amor humano. Nos pasamos la vida llorando falsas amores, falsas expectativas, falsas ideales, ideales falsos, creyendo que voy a encontrar lo que necesito para ser feliz en alguien que no me lo puede dar. Y aquel que me da todo, aquel que lo ha hecho todo, aquel que lo ha dispuesto todo, aquel que lo sacrifica todo, no le doy la cara, le doy la espalda, lo ignoro el resto de mi vida. No lo hago partícipe de mi realidad, no lo involucro en mi historia. Durante esta Semana Santa es importante que reflexionemos que Dios se ha quedado solo, solo amando, solo queriendo, solo buscándome, solo deseando, solo disponiendo todo. Dios quiere, pero yo estoy o disperso o distraído o demasiado confundido y no me he dado cuenta que Él quiere que yo vuelva, que yo regrese a Él y que yo regrese con conciencia, pero no por un ratito, no por una Semana Santa, porque es que la Semana Santa mueve sentimientos y emociones y la gente en la Semana Santa tal vez se le mueven sentimientos piadosos al máximo y entran muchos incluso hasta, ahí sí podríamos decir, a dramatizar el amor por Dios. Pero después de que pasa Semana Santa, volvemos una vez más a una vida sin Dios, a una vida sin relación con Él, a una vida sin intimidad con Él, a una vida sin expresión de mi amor a Él. Es decir, Cristo vuelve a quedarse solo. Por eso Dios aprovecha, aunque sea este ratico de Semana Santa, aunque sea este ratico, para lograr precisamente en los corazones abrir un poco más la mente, abrir el corazón, abrir los sentidos y ojalá dejarnos enamorados para el resto de la vida. Es decir, llenos de un amor verdadero, llenos de un amor que sí responde a las expectativas más profundas humanas. Y a ese Dios, lastimosamente, no le damos ocasión, no le damos oportunidad. Por eso nuestra vida es a medias, es una vida escasa, es una vida insatisfecha, es una vida que nos deja sabor amargo y nos deja sabor de insatisfacción total, porque hagamos lo que hagamos, absolutamente nada nos llena. Y entonces, ¿qué andaremos haciendo? Buscando llenar el vacío con tontadas, llenar el vacío con
trivialidades, pero no con aquel que llena absolutamente mi vida. El ser humano ha recibido el máximo de sacrificio, el máximo de bendición, el máximo de entrega, el máximo de cariño, el máximo de generosidad. Lo vemos, lo dramatizamos, lo miramos, lo preguntamos. ¿Cómo puede alguien vivir eso por mí? ¿Cómo puede pasar? Y sin embargo, ha pasado. Así es, ha sucedido. Pero lastimosamente volvemos a la ingratitud humana. Y en esto podríamos decir que esa pasión de Cristo la pueden vivir muchos papás y muchas mamás fieles a su labor, que durante años se han sacrificado por sus hijos y se han sacrificado trabajando, luchando, trasnochándose, llevando sobre sí la cruz de cada día, humillaciones, incluso teniendo sobre su ser el sacrificio hasta de las enfermedades, de incomprensiones, de miles de situaciones. Y al final terminan sencillamente siendo olvidados, siendo rechazados, o yendo de casa de los hijos, sintiéndose un estorbo, una incomodidad para todo el mundo. Y finalmente nadie se quiere comprometer. A mí me impresiona eso, que haya familias que se literalmente hacen como los ladrones, se juegan a los dados quién va a tener a su papá o a su mamá hoy día. Y todos diciendo, ojalá no me lo gane yo. O los que sencillamente y descaradamente se lo entregan a al que llaman el más devoto, la más devota del papá o de la mamá, que en últimas llegan a pensar es el más bobo, la más boba. Pues aguánteselo usted y téngalo usted. Y nunca ni siquiera platica, ni siquiera una visita, nada. Eso es una forma en la que revela simplemente cómo Cristo es despreciado, incluso en los que decimos querer, con los que deberíamos tener un poquito más de gratitud. Es la expresión directa y concreta de nuestras realidades. Y qué triste es que tengamos sentimientos tan duros, que nuestros sentimientos muchas veces se vuelvan tan insensibles ante alguien que me ha amado tanto. Casi podríamos decir, queridos hermanos, que una de las cosas que hace el pecado es destruir nuestra capacidad de amar. Es casi volvernos incapaces de tener un corazón noble, un corazón bueno, un corazón sensible, un corazón capaz de sentir el dolor del otro, capaz de acompañar al otro en la vida, capaz de solidarizarme con el otro. El pecado adormece, enferma y crea una situación tan oscura que ese ser humano se vuelve absolutamente insensible. Porque usted se puede creer muy bueno, muy buena, incluso con mucho cariño, aquí sentado y diciendo, pero si yo soy bueno, miren que desde el primer día de la Semana Santa estoy sentado aquí. Usted puede decir que es así, pero usted puede estar sentada o sentado ahí hasta con buenos sentimientos, entre comillas, sentimientos religiosos, pero puede que usted tenga endurecido el corazón con situaciones reales y concretas de su vida familiar en las que usted es un factor de sufrimiento para los demás. O el sufrimiento en su casa está dándose y usted cierra los ojos, se calla y dice, no es conmigo, no es mi problema, es problema de otro. Y no le importa. Y sencillamente se quita la responsabilidad de encima. Cristo vuelve a quedar solo en carne y hueso en su propia casa y vuelve a padecer palabras como abandonado, despreciado, maltratado. Eso no es la indiferencia humana, eso no es la insensibilidad humana, eso no es el desamor humano con el que tantas veces nos tratamos nosotros en nuestras propias familias. Que no me importa sino yo, lo que yo pienso, lo que yo creo.
Queridos hermanos y hermanas, Cristo ha venido a salvarnos. Y primero a salvarnos de la dureza de corazón, a salvarnos de la dureza y la cerrazón de mente, porque podemos estar cerrados en nuestra mente. Decimos amar y no lo hacemos. Y Cristo ha venido a decirnos, no sean mentirosos, no se engañen. No le prometan a nadie un mundo por el cual no están dispuestos a dar la vida. ¿De qué te sirve ser un aparentemente buen esposo, una aparentemente buena esposa, un aparentemente buen hijo y no comprometerte hasta el sacrificio, aunque te cueste desacomodarte? No importa cuánto tengas que llegar, es que el amor verdadero es ese, aquel que me compromete de tal manera que yo no me ahorro, no me conservo, no me quedo para mí, sino que vivo la alegría de darme, no importa que no me paguen. Es amor. Y ese amor no se hace por un precio, o no se hace por una compensación, o no se hace por un interés. Entonces te quiero mientras tú me des lo que me conviene, mientras tú me respondas a lo que me gusta, mientras tú complazcas mis caprichos. Eso es amor. El amor verdadero, como el de Cristo, ha pasado por muchas pruebas. Primera, tu indiferencia humana, tu ingratitud humana. Y Cristo, una vez más, vuelve a quedarse solo, amando solo. Cristo quiere amarnos y quiere amarnos con todo su ser. Y quiere que ese amor se vuelva una realidad en nuestra vida, pero Él quiere que nosotros tengamos para Él disponibilidad. Esta semana, por ejemplo, será una semana en la que meditaremos profundamente en ese amor de Cristo, y no para quedarnos juzgándonos y criticándonos y diciendo con dolores de pecho falso, qué malo soy, qué mala soy. No seamos hipócritas, sino para que efectivamente nosotros asumamos una actitud clara, una actitud directa para responder al dolor de Cristo en situaciones concretas de mi vida diaria. No puedo ver a Cristo y voltearle la cara. El Cristo de mi vida, el Cristo de mi hogar, el Cristo de mi familia, el Cristo de mi cercanía, ese Cristo que tiene nombre propio, dale un nombre. No preguntes simplemente como Pilatos, en una actitud excusatoria y salvándote de alguna manera por quién es aquel o por qué problema tiene aquel, sin comprometerse con la solución a él. Hoy podríamos ser, y esto lo hemos dicho durante muchas veces, podríamos ser los protagonistas, los que están haciendo sufrir a Dios, o podríamos ser los protagonistas de aquellos que verdaderamente consuelan a Dios. Consuelan un hogar, consuelan una familia, consuelan una realidad que está herida, que está dolida, que está maltratada y que necesita de mí mi mejor actitud. Dios te quiere verdaderamente bueno de corazón, pero para que tú seas bueno de corazón, Dios quiere que tú primero sanes tu corazón de todo el pecado que te está enfermando, te está dañando, te está corroyendo y te está convirtiendo en un ser humano que no debes ser. ¿No quieras tú, pues, llevar a Cristo en esta pasión dolorosa? Cristo en el itinerario de la vida diaria quiere ser rescatado de toda circunstancia que le amenace. Ese Cristo necesita de tu compromiso, necesita de esa evaluación sincera, de ese examen honesto, de esa reflexión sincera y honesta con la cual yo tengo que pensar y decir de qué manera el Cristo de mi vida, el Cristo que me corresponde, porque cada uno de nosotros debe tener claro el Cristo de su vida, que no es sencillamente usted, porque usted podría llamarse de pronto tomando la actitud victimaria,
que usted es la víctima de los otros. No hay un Cristo real al lado tuyo, frente a ti, contigo, que necesita expresiones sinceras, expresiones honestas, expresiones fieles, expresiones claras, que le garanticen a ese Cristo que no está dando su vida en vano, a ese Cristo de tu hogar, a ese Cristo de tu familia, que no está viviendo por vivir, sino que está verdaderamente en una experiencia familiar de amor verdadero. Por eso, que esta Semana Santa no sea para nosotros simplemente un tranquilizante de conciencias temporal. Que esta Semana Santa para nosotros sea un despertar. Aunque me duela, pero es un despertar. A todos mis niveles tal vez de indiferencia, tal vez a mis niveles de incomprensión, tal vez, y aunque le incomode, piénselo. Dios le está clamando, le está gritando y le está diciendo con respeto, pero se lo está diciendo: ¿será que tú me estás crucificando otra vez? ¿Será que tú me estás condenando otra vez? ¿Será que tú me estás volviendo a hacer vivir cada vez más esta pasión cruenta y dolorosa? ¿Eres tú el que me flagela? ¿Eres tú el que me crucifica? ¿Eres tú el que me espina? ¿Eres tú el que me rechaza? Ese mismo Dios solamente tiene una defensa. Y su defensa es su entrega. Él te dice hoy: yo estoy dando mi vida por ti. ¿Qué tienes tú que hacer por mí?